El mundo caótico y violento que le rodea puede explicarse mediante dos árboles simbólicos especiales. Comprenda los dos árboles y comprenderá todo sobre su propósito, su mente y su vida. Conozca cómo hacer la elección correcta entre estos dos árboles, cómo elegir el árbol de la vida. A continuación, en la llave de David con Gerald Flurry. Saludos a todos. A menudo mencionamos Apocalipsis 12 en verso 9, donde habla de Satanás engañando a todo el mundo entero. Y también hemos mencionado 2 de Corintios 4 en verso 4, donde dice que Satanás es el Dios de este mundo y él ha cegado a este mundo. Los ha cegado. Ahora bien, si miramos la historia, el mundo siguió a Adán y Eva, que rechazaron el árbol de la vida y comieron del árbol del bien y del mal o del árbol de la muerte. Comieron lo que Dios les dijo que no. Dios mismo les enseñó a tomar del árbol de la vida y aún así se rebelaron contra él. No lo hicieron como Dios les dijo. Y Eva fue engañada y su esposo simplemente la siguió y pasaron cosas terribles. Verso 8 de Génesis 2, esto es lo que dice. Y el eterno Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado, y el eterno Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En el verso 16 dice, y mandó el eterno Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, no comerás de él, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Es un árbol de muerte, de eso se trata. Déjenme llevarlos a un ejemplo que tiene Jeremías, que habla sobre el árbol de la vida usando un árbol real en su escrito. Jeremías 17, versos 7 y 8. Me gustaría hablarles acerca de este árbol de la vida. Esto es lo que dice. Bendito el varón que confía en el Eterno y cuya confianza es el Eterno. Aquí es donde está nuestra esperanza. Es en confiar en Dios y en el árbol de la vida. Obedecer a ese árbol de la vida. Ser guiados por eso. El verso continúa diciendo, porque será como el árbol plantado justo a las aguas. Es un árbol plantado junto al agua. Miren eso de cerca. Y continúa, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Se nos dice que veamos a ese árbol de la vida y sigamos a Dios así, y entonces daremos fruto. Tendremos verdadero fruto en la vida, mucho éxito. Este es un árbol plantado junto a las aguas con raíces profundas y fuertes. Ese es el árbol allí y este árbol puede sobrevivir a una sequía y seguir dando frutos. Así es el árbol de la vida. Podemos tener serios problemas, pero si estamos guiados por el árbol de la vida, eso no nos detiene. Salimos a hacer la obra que Dios nos ha encargado y damos fruto en ese árbol cuyas hojas permanecen verdes todo el tiempo, incluso en una sequía abrasadora. Y en ese mismo tiempo, el árbol de la vida sigue siendo verde y teniendo hojas verdes en una terrible sequía. No están mirando a los hombres, están mirando a Dios. De eso se trata en este árbol. Y si tienen una prueba seria, como todos tendremos de vez en cuando,
una prueba seria no hará que se aparten y se alejen de Dios. Sabrán que esto es de Dios y del árbol de la vida, y necesitan ser dirigidos por Dios y estar comiendo de ese árbol. Y aunque haya una especie de sequía abrasadora, eso no les detiene. No les detiene, porque están comiendo del árbol de la vida. Eso es realmente de lo que Jeremías está hablando. Está tomando de un árbol real y demostrando una lección sobre el árbol de la vida y el árbol de la muerte. Lo que no entiendan bien, bueno, les va a costar mucho, pero Dios les está diciendo que si miran al árbol de la vida, van a tener fuerza y profundidad en sus vidas y van a tener raíces extendidas por todas partes para hacer que ese árbol sea muy, muy fuerte. Así que el profeta Jeremías nos está mostrando que tenemos que tener este árbol de la vida todo el tiempo y asegurarnos de evitar el árbol de la muerte. Noten lo que dice Jeremías 17 en el verso 9, el siguiente verso aquí. Ahora, este es el árbol equivocado. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Este perverso debería decir peligrosamente enfermo, peligrosamente enfermo, incurablemente enfermo o enfermo de muerte. Eso es lo que significa. Es mortalmente peligroso no obedecer al árbol de la vida o alejarse de Dios en vez de hacer lo que Él les dijo a Adán y Eva que hicieran y a todos nosotros. Si piensan en esto, bueno, esto sale del corazón de la profecía de Jeremías. Y esto es la palabra de Dios, es Jesucristo impreso, toda la Biblia. Y sin embargo no oyen que esto se enseñe en el colegio, en la universidad. No lo oyen. ¿Por qué? Cuando pensamos en la fuente de la educación del mundo, bueno, ¿dónde tenemos que buscar? ¿Dónde encontramos la fuente de su educación? Bueno, están haciendo lo mismo que Adán y Eva. Simplemente están comiendo del árbol equivocado. Y por lo tanto no saben por qué están aquí, cuál es su propósito en la vida y qué es la verdadera educación. No lo saben, según la Biblia. Y sé que es verdad porque lo he estado haciendo y obedeciendo casi toda mi vida y sé que todo funciona exactamente como Dios dice. Si vemos la forma en que la gente ha hecho estas cosas en el pasado, bueno, alejarse de ese árbol de la vida simplemente es normal en este mundo. El mundo entero está engañado y el mundo entero está adorando a Satanás el diablo. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Enseñamos eso en nuestra educación? No. Y miren a su alrededor lo que está pasando en nuestro mundo y está empeorando intensamente todo el tiempo. Mírenlo. Y la última expresión aquí en ese verso 9 dice, ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conocerá esto? Bueno, no nuestro sistema educativo. Solo Dios puede mostrarnos esto y hacernos verlo y entenderlo. Solo Dios puede hacer eso. Así que volvamos a Jeremías 17 en verso 1 y les daré unos versos más aquí. El profeta Jeremías solo fue a Judá cuando estaba vivo, pero cuando escribió su libro lo dirigió a todo Israel, que incluye 12 tribus o 12 naciones hoy en día. Y nuestro libro sobre Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía se los explicará de una manera poderosa. Así que Judá es solo una tribu de Israel, pero noten lo que dice el verso 1. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante.
Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Es una advertencia terrible el pecado que se ha grabado profundamente en nuestras vidas. Está escrito allí con un cincel de hierro, como si estuviera escrito en su corazón con eso, y es difícil deshacerse de él. ¿Realmente hay que confiar en Dios para quitarlo y vencerlo? ¿O es como la punta de un diamante, simplemente grabado en usted, en su corazón, en su mente? En el verso 4 habla de: te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Él está hablando de traer sobre nosotros pruebas serias, trayendo una nación para corregir otra, si no le obedecemos. Y podemos meternos en problemas realmente serios, y entre más nos alejemos de Él, más va a tener que corregirnos de una manera poderosa y de una manera devastadora. El verso 5 dice: así ha dicho el Eterno, maldito, maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Eterno. ¿Qué les parece? ¿Qué pasa si confían en otro hombre? Dicen, bueno, este hombre, él siempre puede mostrarnos el camino correcto a seguir. Eso no es lo que dice Jeremías. Maldito sea el hombre que confía en el hombre. No confíen en el hombre. Lean la Biblia, que está ahí para decirnos cómo confiar en Dios y para saber que nunca se puede confiar en un hombre, ni siquiera en uno mismo. Pero se puede confiar en un hombre que sigue a Dios como Jeremías. Más vale que sepamos dónde está el hombre de Dios, o si lo ignoramos o rechazamos, bueno, solo estamos rechazando a Dios. Pero tenemos que saber que alguien que hace lo que hizo Jeremías sigue la Biblia y pueden probar cada palabra de ella, cada palabra. Y eso es lo que debemos hacer. Noten lo que escribí en el libro de Jeremías. Dios dice claramente que somos maldecidos si seguimos a un hombre, pero también lo somos si no seguimos al único hombre que Dios está usando como a Jeremías. Aquí está Jeremías, Dios y su profeta, diciendo muy bien, así es como se debe hacer. Tienes que comer del árbol de la vida. Y luego el verso 6. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. No está allí, está en un lugar reseco en el desierto, y no ve el árbol de la vida, y no ve el bien cuando viene. Tienen que tener ese árbol de la vida para saber cuándo viene el bien. El árbol de la vida nos muestra dónde está la vida, y no el desierto reseco, donde la retama en el desierto simplemente no ve el bien cuando viene. Tienen que saber cuando Dios les está mostrando qué hacer, y entonces todo va a salir de maravilla. El árbol de la vida, en cierto modo, es como un paralelo al otro árbol. Aquí puede verse que están lejos del árbol de la vida, no tienen ese árbol verde con sus raíces profundas, raíces fuertes y hojas verdes y todo tipo de poder, donde estando en lo abrasador de la tierra a su alrededor, no se detiene su poder en absoluto. Siempre está ahí con el poder de Dios. Incluso físicamente, Dios los ha hecho muy poderosos. Bajemos un poco más hasta el verso 12. Noten esta declaración maravillosa. Trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Así que Dios ha dado a sus primicias a aquellos que hacen la obra de Dios antes de la segunda venida de Cristo. Él ha dado a sus primicias un lugar en el lugar santísimo, dice.
Eso es de lo que Él está hablando en su santuario, justo allí donde Él y Jesucristo están hoy y donde van nuestras oraciones, pero pronto vamos a estar allí en ese glorioso trono, el trono más alto que haya existido. Y podemos ser parte de ello si obedecemos a Dios antes de la segunda venida de Cristo y hacemos su obra y llevamos su mensaje a este mundo. No hay gloria más alta que esa. Es simplemente magnífico lo que Dios nos da. Verso 13. Oh eterno, esperanza de Israel. Esta es nuestra esperanza, la esperanza de todo el mundo. Está hablando a todo el mundo. Israel debe llevar el mensaje al mundo. No lo está haciendo el Israel físico, pero el Israel espiritual sí, y debe hacerlo. Oh eterno, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a el eterno manantial de aguas vivas. Usted será escrito en el polvo, será escrito allí, hará como una marca en la arena, y a solo eso equivale su vida. Solo una marca en la arena, en el polvo. Pero Dios quiere llevarle a los cielos con su árbol de la vida. Y ciertamente cubre los cielos. También les mostraré eso en un momento. Pero miren lo que Dios le está dando a su pueblo. Pero hoy, bueno, están cegados. Eso es lo que dice la Biblia. Piensen, bueno, si solo vamos a hacer un poco de trabajo aquí en la tierra, ¿en qué queda eso? Vamos a morir pronto. Tenemos una vida corta. Dios quiere saber lo que vamos a hacer espiritualmente. Eso es lo que Dios quiere ver. Y necesitamos asegurarnos de que le damos a Dios lo que Él aspira. Aquí Él dice, estás bebiendo de una fuente de aguas vivas. Continúa hablando de eso. Y sí, deberíamos estarlo. El verso 14 dice, sáname, oh eterno, y seré sano, sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Él solo alaba a Dios todo el tiempo, y está en un estado de arrepentimiento todo el tiempo. Verso 15, he aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra del Eterno? Ahora, esa es una pregunta justa. ¿Dónde está la palabra de Dios? Cristo dijo que siempre estaría allí. Y el trono de David siempre estaría ahí desde el tiempo de David hasta la segunda venida y para siempre. Podríamos encontrar el trono de David en la tierra. ¿Hemos sido capaces de verlo? ¿Sabemos dónde estaba y dónde está? Dios dice que necesitamos saber dónde está la palabra de Dios. ¿Dónde está? Verso 15. He aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra del Eterno que se cumpla ahora? En vez de tener la palabra del Eterno o la fuente de aguas vivas de Dios, tenemos pequeños charcos estancados y contaminados de verdad, tal vez un poco de verdad esparcida en ella, el árbol del bien y del mal, o el árbol de la muerte. Verso 17. No me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. Sí, necesitamos esperanza y ayuda en el tiempo del mal. Lo necesitamos. Y pueden continuar hasta el 19 y el 25. Y Dios dice cómo guardar el sábado e Israel. Ahí fue donde rompió con ellos y cómo rechazaron a Dios. Rechazaron su día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo cristiano? Bueno, les enviaremos un folleto que se los dirá y se los demostrará. Dios dice, si haces lo que te digo, te llevaré a los lugares más altos de este mundo. Si tan solo haces lo que te digo, te sentarás en el trono de David para siempre con Cristo, como la esposa de Cristo. Oh, cuánto quiere Dios darnos tanto. Romanos 8. En verso 7, esto es lo que dice. Por cuanto los designios de la carne, es decir, una mente aparte del Espíritu de Dios,
son enemistad u hostilidad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. La mente carnal, la forma en que somos, simplemente tenemos enemistad hacia Dios y la ley de Dios, su árbol de la vida. Pero ¿qué pasa con este árbol de la vida? Déjenme mostrarles lo que hace el árbol de la vida. Esto es asombroso para mí. Romanos 8, verso 19. Porque la creación espera con ansia la manifestación de los hijos de Dios. Los hijos de Dios tienen el árbol de la vida. La creación, como se traduce correctamente aquí, se refiere a todas las estrellas, los planetas, las lunas y los soles en el universo. Aquí, el árbol de la vida se extiende hacia los soles y las lunas y los planetas y las estrellas, todo el universo. Ese árbol de la vida se extiende hacia los cielos por todas partes. Esto es asombroso. Esta creación, incluso la creación decadente que Satanás destruyó, ciertamente la dañó grandemente cuando desafió a Dios y trató de derrocarlo 2 veces, una vez incluso en ese tiempo final, pero la gente no lo sabe. Pero noten que continúa diciendo, todo esto revela a los hijos de Dios que tienen ese árbol de la vida, porque la creación y los soles, las lunas, las estrellas y los planetas fue sujetada a vanidad o inutilidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y obtener la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la filiación, debería leerse, o el nacimiento como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Se trata del árbol de la vida y el impacto que va a tener cuando Cristo llegue aquí. Y bueno, todo va a ser dirigido por Dios y su gloria y su poder. Hasta la próxima semana. Soy Gerald Flurry. Adiós, amigos.